Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy nos acompaña Larry McDonald. Larry es autor superventas del New York Times y fundador del Bear Traps Report, un boletín de inversión centrado en el riesgo político y sistémico. Su nuevo libro, Cómo escuchar cuando los mercados hablan, ha sido un gran éxito de ventas y lo incluiré más abajo. Larry, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer volver a verte. Gracias, Lena. Gracias por invitarme. Lo aprecio mucho. Una de las mayores sorpresas de las últimas semanas ha sido la magnitud de la caída del dólar estadounidense. Lo vemos en todas partes. Los titulares lo señalan. El dólar acaba de alcanzar su nivel más bajo en más de 4 años, perdiendo un 10% de su valor en 12 meses. A principios de esta semana, sufrió su mayor caída en un solo día desde la implementación de los aranceles del año pasado. Y al mismo tiempo, acabamos de escuchar al presidente Trump decir que el dólar estadounidense, y cito, va muy bien. ¿Qué opinas de esto y qué está impulsando la caída del valor de la moneda estadounidense? Bueno, en nuestro libro, la tesis bajista sobre el dólar se basa en unos cimientos que se originaron en Washington, con tanto republicanos como demócratas. No se trata solo de irresponsabilidad fiscal y déficits desmesurados. Son años y años de sanciones a nuestros socios comerciales y globales, tanto enemigos como aliados. Y luego está la confiscación de propiedades, de la que también hablamos en el libro. Así que son narrativas antiguas, pero realmente marcaron el inicio del declive del dólar en 2022. Es como, yo lo llamo soberbia, la soberbia definitiva de Washington. Cuando coges un garrote y golpeas a los países con sanciones, 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 estás intimidando al mundo. Demócratas y republicanos por igual. Confiscas propiedades en Rusia. Sigue siendo una confiscación de propiedades. Y desde ese momento, en 2022, todos los demás países de mercados emergentes del mundo están pensando, vaya, tengo que tener cuidado con dónde pongo mi dinero. ¿Quiero tener demasiado en dólares? Luego entras en toda la guerra comercial con el equipo de Trump. Y al final del día hemos sacado 5 millones de empleos de Estados Unidos en los últimos 20 años. Los hemos exportado por todo el mundo. Hemos arrasado el cinturón del óxido desde una perspectiva de seguridad nacional. Es algo grave. Literalmente, tenemos que importar muchísimas cosas relacionadas con la seguridad nacional, especialmente metales de tierras raras, por ejemplo. Así que tienes lo de Groenlandia, tienes la guerra comercial. Trump está intentando, ya sabes, mostrar músculo, intentar traer de vuelta algunos empleos a América primero, porque los republicanos sienten que Estados Unidos ha estado en último lugar durante muchos años. Y todo eso se traduce en más conflictos, en relaciones más tensas con nuestros socios comerciales. Así que todo el complejo global ha pasado de un mundo unipolar a un mundo multipolar. De eso hablamos en el libro, y esa es parte de la razón por la que se ha producido esta gran caída del dólar. Pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Cuando el presidente Trump dijo que el dólar va muy bien, en realidad me recordó a Warren Buffett. Vi su entrevista el mes pasado y dijo que la tendencia de un gobierno es devaluar su moneda. Así que me hace preguntarme si Trump está dispuesto a tolerar un dólar más débil, por eso dice que las cosas van muy bien, que el dólar va genial. Si está dispuesto a aceptar un dólar más débil para reducir efectivamente los tipos de interés y potencialmente impulsar las exportaciones estadounidenses. Bueno, estuvimos en Washington hace unas 6 u 8 semanas y puedo decirte que había 2 bandos en la Casa Blanca. Pasamos un tiempo en el Departamento del Tesoro y cuando pasas mucho tiempo en Washington te das cuenta de que hay 2 bandos. Está el grupo más alcista con el dólar, no los llamaría rhinos, pero hay ciertos republicanos que son más tradicionales.
Y luego tienes el ala de J.D. Vance y Don Jr. que al final del día mira hacia el cinturón del óxido. Como dije, Estados Unidos ha sido diezmado en muchas partes. Esos 5 millones de empleos se fueron del país y básicamente quieren reequilibrar el mundo con un dólar más débil, ¿verdad? Y esa es parte de nuestra tesis en el libro. Básicamente trata sobre los activos financieros, acciones de crecimiento y bonos. Los bonos están vinculados al dólar, ¿verdad? No son más que certificados en papel. Los activos tangibles están más relacionados con si te encuentras en un régimen de devaluación del dólar que es realmente intencionado, intentar equilibrar el comercio global y recuperar algunos empleos en el país. No me malinterpretes, no van a traer de vuelta 5 millones de empleos a Estados Unidos, pero ¿podrían recuperar 1 millón de empleos? Sí. Al final del día, cuando tienes un agujero de deuda de 38 billones de dólares, hay dos salidas, el impago o lo que llamamos un jubileo de deuda. Se remonta a la Biblia. O monetizar la deuda manteniendo los tipos de interés por debajo de la tasa de inflación. Y no puede salir como la Reserva Federal, el Tesoro o la Casa Blanca a decir esto, porque ya hay suficiente gente en el mundo y en la Casa Blanca escandalizada por cosas como Groenlandia y tratando de mostrar fuerza a través del comercio. Pero recuerda mis palabras, no tengo ninguna duda, y tampoco la tienen muchos de los inversores institucionales con los que trabajamos, algunas de las mayores instituciones del mundo. Esta es una política de gestión de los tipos de interés, empujándolos por debajo de la tasa de inflación. De ese modo, básicamente puedes monetizar la deuda con el tiempo y salir de ese agujero de deuda de 38 billones de dólares. Larry, para nuestros espectadores que quizá no estén tan familiarizados con los términos financieros, ¿podrías explicar brevemente a qué te refieres con monetizar la deuda? Bueno, si tienes una inflación del 1%, del 2% durante un largo periodo de tiempo y tienes deuda, entonces cuando la inflación pasa del 1% o 2% al, digamos, 3%, 4%, con el tiempo tu deuda, que se devuelve años después, pierde valor. Así que, por ejemplo, tomas un bono a 10 años. Es un bono con un valor nominal de $1,000. El tío Sam está pidiendo prestados $1,000, para simplificar, durante 10 años y te paga un cupón. Luego, después de 10 años, te devuelven tu dinero. Pero si estás en un mundo inflacionario, cuando te devuelven ese dinero, te lo están devolviendo en dólares más baratos. Así que, de alguna manera, el gobierno federal se está deshaciendo de su deuda de esa forma. Exacto. Exactamente. Así que existe este entendimiento de que un problema de deuda, como mencionaste, va seguido de una devaluación de la moneda. Y vemos a los bancos centrales de todo el mundo comprando oro, y no lo hacen por beneficio, lo hacen para escapar efectivamente del dólar y de los riesgos asociados a los activos denominados en dólares estadounidenses. Así que el oro ha superado oficialmente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos en las reservas de los Barclays por primera vez en los últimos 20 años. Mi pregunta es, ¿podría Washington, de forma realista, mencionaste que había dos tipos de posturas, ¿verdad? ¿Estabilizar el dólar si realmente quisiera o ya hemos pasado ese punto? Bueno, si el desastre del dólar se descontrolara, sin duda harían algunas cosas para estabilizarlo. Que el presidente de los Estados Unidos salga esta semana y diga, el dólar está bien. Eso, por definición, va a sorprender y asustar a algunas personas, ¿verdad? Porque JP Morgan solía decir allá por 1907, cuidado con el banquero que afirma que no necesita tu capital. Porque el hecho mismo de pronunciar esas palabras significa que, en realidad, sí necesita tu capital. En otras palabras, el simple hecho de decir públicamente que el dólar está bien y el presidente tiene que salir a decirlo junto con el Tesoro, es sin duda una señal de advertencia. Hace que los inversores se sientan menos tranquilos. Y por eso el dólar en realidad cayó después de que el presidente dijera eso.
actually declined after the president said that. Exacto. Así que parece que no le importa tener un dólar débil por las razones que acabas de mencionar. Y los inversores globales no parecen creer realmente que Washington tenga la situación bajo control, ¿verdad? ¿Lo estoy entendiendo bien? So we do ideas dinners around the world. Así que organizamos cenas de ideas en todo el mundo. La mejor parte de escribir un libro superventas son las personas que conoces y los grandes mentores que construyes. Hemos hecho cenas de ideas durante los últimos 18 meses en Zúrich, Ginebra, Londres, Los Ángeles, Montreal y así sucesivamente. Y no hay duda de que los asignadores globales, especialmente desde el Jardín de Rosas en abril, cuando Trump presentó realmente esta agenda agresiva sobre el comercio, y ahora con Groenlandia, y recordemos el asunto del Canal de Panamá durante la investidura, esas demostraciones de fuerza han sorprendido a nuestros socios comerciales y a los inversores institucionales. Y lo que ha pasado es que en el último año hemos tenido varios días, especialmente el pasado abril, en los que el dólar bajó, los bonos bajaron y las acciones bajaron. Todo en el mismo día. Eso es algo que normalmente se ve en un país de mercado emergente. Y cuando hablas con estos asignadores globales de todo el mundo, está muy claro que estaban sobreexpuestos al dólar. Muchos de ellos tienen mandatos para reducir la exposición al dólar, porque alcanzamos un punto de ruptura con el dólar en 2022. Se volvió demasiado fuerte. Como dije, hemos diezmado el cinturón del óxido. Hay muchas cosas que están ocurriendo con el dólar fuerte que son realmente negativas. Y ahora los asignadores globales están dando un paso atrás. Si hablas con fondos de pensiones de todo el mundo y realmente lees entre líneas, hay un mandato para reducir la exposición al dólar. Eso ha estado ocurriendo especialmente desde el evento del Jardín de Rosas del año pasado. El secretario del Tesoro, que en realidad es un buen comunicador, logró apagar ese fuego con el dólar después del evento del Jardín de Rosas en abril. Ahora bien, recuerda que las elecciones de mitad de mandato son dentro de unos 10 meses. Así que la Casa Blanca quiere ser lo más agresiva posible ahora en temas como Groenlandia y las amenazas comerciales, porque no podrán hacerlo realmente cuando nos acerquemos a las elecciones de mitad de mandato. Es la devaluación de la moneda, los déficits, casi un 6% del PIB, la confiscación de propiedades con Rusia, las sanciones y luego las hostilidades comerciales agresivas y después Groenlandia. Todas esas cosas están alejando a la comunidad inversora global del dólar. Y por eso en nuestro libro hablamos de los activos tangibles, cobre, oro, platino, paladio, plata, frente a los activos financieros. Un último dato, Microsoft, a día de hoy, está prácticamente sin cambios desde hace 2 años, mientras que el oro y la plata han subido, ya sabes, más de un 150%, ¿verdad? Así que activos financieros certificados en papel frente a activos tangibles en un régimen de debilitamiento del dólar y devaluación global. Así que tenemos el valor del dólar estadounidense en declive y el mercado bursátil de Estados Unidos en realidad está subiendo, ¿verdad? Leí en algún sitio que solo en los 2 últimos años las entradas de capital en acciones estadounidenses han superado los $900,000 millones. Así que ayúdanos a entender qué está pasando aquí. ¿Por qué sube el mercado bursátil mientras el dólar sigue debilitándose? As the dollar continues to weaken. Bueno, estamos viendo un tipo de migración asombrosa desde los Mac 7, los Microsoft del mundo, los Meta. El capital está saliendo de esas empresas y yendo hacia valores más orientados al valor, hacia acciones internacionales. Así que el mercado en realidad se ha ido ampliando un poco. Estaba extremadamente concentrado en solo unos pocos nombres. Y esto es el comienzo de un proceso más amplio. Las acciones internacionales desde el 4º trimestre están subiendo el S&P.
Diré esto. Tuvimos una cena de ideas en diciembre en Palm Beach, y cuando el empresa inversor institucional es muy conocido, porque es típico en empresas mecanismos ta. Famous institutional investors saying the same thing. And the point they made to me is this. When you see global value, Cuando ves que el valor global, las acciones de gran capitalización fuera de Estados Unidos, duplica el rendimiento del S&P el año pasado, y que este año también está literalmente un 5% o incluso 20% por encima del S&P, eso marca el inicio de una tendencia de varios años. No es algo que se observe en un solo año como una anomalía. Ese es el mensaje principal que estoy recibiendo de muchas de nuestras instituciones en todo el mundo. Así que, como valor global, commit David Sinrick Storix, Wanjanitzian the Toes, and the Mari Strace Mogulud. toward the rest of the world. Very interesting. Talking about the stock market. Muy I interesante. have to ask you this Hablando del question mercado because I think bursátil, many of tengo our que hacerte esta viewers would pregunta, be porque creo que really muchos de interested nuestros in hearing your espectadores thoughts on this. estarían muy interesados en So, conocer AI tu opinión al stocks make respecto. up about 30% Las acciones of de S&P empresas de 500, IA representan and aproximadamente many are el worried now 30% del that, S&P an 500. AI Y muchos bubble, están preocupados that's ahora por la related to, posibilidad de que una surging burbuja de la IA, valuations and relacionada dollars con las valoraciones en probably alza would be y safe to say probablemente con la especulación en speculation startups no on unproven probadas, startups pueda would sort of causar muchos problemas en el cause a futuro. lot of trouble down the Entonces, road. ¿cuál es tu So, opinión what de are que your exista thoughts on una the burbuja de la possibility of IA? there being Y si an crees que AI la hay, bubble? And ¿cuáles podrían ser las if you believe that consecuencias en el there is, peor de los what could casos? be a potential aftermath in the worst case scenario? Well, today Microsoft's off about 10%. Bueno, And, hoy Microsoft ha caído alrededor de un 10%. Y volvimos atrás y nos preguntamos cuándo fue la última vez que el cobre subió un 10% en un día y Microsoft bajó un 10% en un día. Retrocedimos hasta los años 80 y no pudimos encontrar un día tan extremo. Es bastante raro porque estamos hablando de la segunda empresa más grande del S&P 500 por composición del índice. Así que ya sabes, ese tipo de migración de capital fuera de Estados Unidos, fuera de las acciones de crecimiento y hacia otros tipos de valores de valor global, es un gran impacto. Y es una gran transición que está comenzando ahora mismo en el mercado. Ya hemos visto esto antes con la era de las .com y luego otra vez con las compañías de petróleo y gas entre 2010 y 2014, cuando hubo una explosión de gastos de capital, billones de dólares. Ya hemos hecho $1 billón en gastos de capital. Wall Street espera otro $1,5 billion más en los próximos 2 años. Así que lo que está ocurriendo hoy con Microsoft, si miras sus resultados, es que no están generando suficiente rentabilidad sobre el capital. Es un shock y realmente es un posible problema. Una reconstrucción masiva del S&P, porque cuando tienes un grupo de empresas gastando tanto y no hay visibilidad sobre el retorno del capital invertido, eso se hace asustar a la gente. Si miras el rendimiento de Microsoft, si me han rendimiento chidas like signs, den inlainate aims, den en ZFs, den mes, eso es ahora te sorprenden. That is shocking people. Yeah, so it's not going to be exactly Sí, así que no va a ser exactamente como el estallido de la burbuja de las .com, ni exactamente como los excesos de gasto y de inversión de capital en la industria del petróleo y el gas entre 2010 y 2014. Hablamos de eso en nuestro libro. Pero es algo parecido. Cuando haces ese tipo de inversión, es muy difícil recuperarla en términos de, digamos, ¿cuál es tu rentabilidad sobre esa inversión? Es casi como una pelea de testosterona en la que todo el mundo presume de fuerza en Silicon Valley. Todos quieren ser los primeros y todos piensan que si no eres el primero, serás el último. Pero es ese tipo de gasto impulsado por la testosterona, sin ningún retorno sobre el capital invertido, lo que ahora está empezando a sacudir el mercado. Esto es realmente interesante porque creo que en el fondo de todo esto están las valoraciones, ¿verdad? Y como contable público certificado y exauditor, me hace preguntarme, muchas de estas nuevas empresas están entrando en el mercado y básicamente basta con poner IA en el nombre de tu empresa y de repente eres una startup de inteligencia artificial que puede o no ser rentable.
Pero, ¿qué está impulsando estas valoraciones tan extraordinarias en el sector de la IA en este momento, cuando ya hay tanto debate sobre su falta de rentabilidad? ¿Está realmente vinculado, como decías, al retorno de la inversión o incluso a la posibilidad de que el sector a corto plazo supere todos esos desafíos a los que se enfrenta, como los pueblos, ciudades y comunidades que no quieren que se construya un nuevo centro de IA junto a ellos? Hay tantos problemas y, aún así, seguimos viendo cómo estas valoraciones se disparan. Right. And Exacto. Y hemos visto precios dispararse, sin duda, pero también estamos viendo grandes cambios dentro del mercado. Es como un periodo de despertar en el que Nvidia sigue bastante cerca de sus máximos históricos. Pero en cierto modo, todo este asunto de la memoria, fíjate en Micron. Micron está cotizando al mayor porcentaje por encima de su media móvil de 200 días de toda su historia. Y el coste de la memoria se está disparando, lo que significa que los gastos de capital de empresas como Microsoft y Meta están aumentando, porque cuando compran esos chips, el coste de la memoria ha subido más de un 100% en los últimos meses. Así que eso está generando esta sensación de que hay que invertir aún más dinero, ¿verdad? Así que muchas veces, con productos básicos como la DRAM y la memoria, los precios más altos en realidad conducen a precios más bajos porque destruyen la demanda. Lo que se nos viene encima ahora, el gran shock, la razón por la que vamos a tener un desplome en el mercado, es que tanta riqueza está concentrada en las acciones de IA. Como dijiste, el 35% del S&P. Tienes este riesgo NIMBY, no en mi patio trasero. Y luego está todo el problema de la memoria, de nuestras esas inversiones siguen disparando. Porque los precios de IA y centros de datos necesitan casas más memoria para lo que se diferencia. Así que la primera etapa de la IA es el aprendizaje. Luego, los datos alimentan a la IA en lo que se llama inferencia, y la inferencia requiere una enorme cantidad de memoria. Wall Street ahora está optimista con respecto a estas acciones de semiconductores, pero el optimismo en torno, por ejemplo, a Micron, en realidad es negativo para muchos otros. Creo que va a ser muy negativo para Nvidia. Una vez que el crecimiento se desacelere, Wall Street espera unos 820 centros de datos en los próximos 5 años. Si existe ese riesgo de no en mi patio trasero y además el riesgo de que los costes de la memoria se disparen, eso va a frenar el crecimiento, porque una vez más, en un mercado de materias primas, los precios altos matan la demanda, ¿verdad? Así es como funciona el mercado. Y luego está todo este problema logístico relacionado con la energía, llevar la energía a los centros de datos. Así que hay 3 o 4 cosas ocurriendo. Hay una inversión masiva, todo el mundo se ha concentrado en la misma operación y ahora estos desafíos empiezan a aparecer. Por eso lo que hemos estado recomendando es posicionar el capital en acciones de gas natural, acciones de carbón y proyectos de infraestructura energética que respalden la IA. Porque al final del día, todos están en los chips y nadie está en infraestructura energética que sostiene todos esos chips. Muy interesante. Creo que esto probablemente merece un segmento o episodio completo por sí solo, relacionado con la burbuja de la IA y el mercado bursátil que la rodea. Pero volvamos a algo que ocurrió la semana pasada. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. La semana pasada, varios fondos de pensiones europeos, tras el Foro Económico Mundial de Davos, anunciaron que se retiraban de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Básicamente dijeron, hemos terminado con eso. Fue muy sorprendente porque los fondos de pensiones suelen ser muy conservadores y la deuda estadounidense siempre se ha considerado una inversión segura. El comunicado de prensa señalaba la irresponsabilidad fiscal de Washington como una de las razones de su decisión, junto con la inestabilidad
política. Do you anticipate ¿Prevés que hosting veamos a more más investors inversores, and grandes more fondos de large, pensiones y tenencias similares, pension deshaciéndose funds de and bonos similar del type, tesoro y moviéndose hacia algo más holdings, seguro sell para US mitigar treasuries esos riesgos? and move into something safer to mitigate those risks? Well, right. So the market cap of gold, the Bueno, market claro. capitalization of gold. Así que la capitalización bursátil del oro, la capitalización de mercado del oro, ha pasado de unos 8 a 12 billones, o de 12 a 15 billones según a quien se le pregunte, hasta situarse en torno a los 34 billones. Y lo que está ocurriendo es que no se trata solo de Estados Unidos. Japón, Francia y el Reino Unido están todos siguiendo una tendencia de irresponsabilidad fiscal temeraria. Estados Unidos está registrando déficits cercanos al 6% del PIB, mientras que en los últimos 40 años la media rondaba el 3%. Así que tenemos esta temeridad en Washington, temeridad en Francia, temeridad en Tokio, temeridad en Londres. Y los inversores en bonos de larga duración a nivel mundial, nadie ha ganado dinero desde 2022. En otras palabras, cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. When interest rates go up, bond prices go down. This is what's driving capital into hard assets. Esto es lo que está impulsando el capital hacia los activos tangibles. Hablamos de ello en nuestro libro Cómo escuchar a los mercados hablar. Es algo importante. La gente está invirtiendo su capital en activos tangibles, bonos, por ejemplo, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Están sacando su dinero de los bonos del Tesoro y colocándolo en otros bonos a nivel global. Así que es una tendencia, pero no se trata solo de los bonos del Tesoro. Es una tendencia que afecta a muchos gobiernos irresponsables en todo el mundo. Una vez más, los activos financieros son solo certificados en papel, bonos, mientras que los activos tangibles son reales. Está ocurriendo una migración masiva de capital en este momento. Billones de dólares, mientras hablamos, están pasando de los activos financieros a los activos tangibles y a las empresas fundamentales que controlan esos activos. El tono muy relajado del presidente Trump respecto a la venta del dólar está alimentando la especulación de que la moneda estadounidense podría estar al inicio de un declive a largo plazo. ¿Crees que realmente se dirige en esa dirección? ¿Es solo el comienzo? Is this just the beginning? We're probably in the third inning of this. Probablemente estemos en el tercer acto de esto. Una de las citas de nuestro libro procede de Tocqueville y Tytler, del siglo XVIII. La cita dice, una democracia solo puede durar hasta que el pueblo, los ciudadanos, descubra que puede votarse a sí mismo dádivas del tesoro público, ¿verdad? Así que lo que ha ocurrido es que tenemos este ciclo de democracias. Este verano se cumple el 250º aniversario de los Estados Unidos. Habrá mucho ruido en torno a eso, pero si miras alrededor del mundo, la vida media de las democracias suele ser de unos 250 años. El ciclo del que hablamos en el libro, las democracias suelen comenzar cerca de la etapa de servidumbre. Piensa en los Estados Unidos después de, digamos, 1700, cuando el Reino Unido tenía un poder tremendo sobre las colonias. The United Kingdom had tremendous power over the United States. It was a bad situation in the United States. And then you moved Fue una mala situación en Estados Unidos. Luego se avanza hacia un gran valor, patriotismo, espíritu emprendedor y abundancia. Esa es la mitad del ciclo. Pero después de eso se pasa a la dependencia, la apatía y luego de nuevo a la esclavitud. Esto es típico. Solo hay que pensar en Argentina o Venezuela. Venezuela y Argentina solían ser potencias mundiales, quizá no del todo al mismo nivel, pero comparables a Estados Unidos o Francia. Es el mismo ciclo. Y la esclavitud, al respecto, en el bralward, a la dependencia manusiage, a la quingra esclavitud. apathy, dependence, and back to bondage. And so think about the United States. Where are we now? Y así pensemos en Estados Unidos. ¿Dónde estamos ahora? Claramente empezamos en la etapa de servidumbre, fe espiritual, gran valentía y espíritu emprendedor. Eso quedó muy atrás y ahora las nuevas generaciones se están volviendo cada vez más, francamente, asquerosamente dependientes del gobierno, ¿verdad? Y entonces, cuando hay demasiados dependientes y no suficientes contribuyentes, eso es lo que crea estos desequilibrios fiscales, estos déficits. Eso es lo que provoca una mayor devaluación de la moneda.
Y eso es lo que causa la migración del capital de los activos financieros hacia los activos tangibles. And into hard assets. Fascinating. And maybe the last question for Fascinante. today. Quizá la última pregunta por hoy. Esta semana hemos oído pronósticos de que el dólar va a colapsar y será reemplazado por el oro. Ahora bien, soy muy escéptico respecto a ese mensaje apocalíptico, porque un colapso repentino del dólar estadounidense provocaría una enorme agitación económica en Estados Unidos y en todo el mundo. Y el oro, aunque es un activo refugio, y como mencionabas, el capital está fluyendo hacia los activos tangibles, en realidad no puedes llevar oro a una tienda para comprar lo que necesitas, para comprar comida, por ejemplo, hablando de forma muy sencilla, y no genera ingresos, así que los preserva, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Vamos a ver el colapso del dólar y realmente será reemplazado por el oro. Oh, no, that's pretty silly. It's not going to be replaced by Oh, no, gold. eso es bastante tonto. No va a ser reemplazado por oro. Estados Unidos todavía tiene esos 15 o 16 portaaviones, ¿verdad? El resto del mundo desarrollado en promedio tiene 1 o 2, incluso China. Así que el dólar estadounidense sigue estando respaldado por esos 16 portaaviones. Nunca lo olvides. Al final del día, con la devaluación de la moneda, hemos perdido muchos empleos en Estados Unidos. Washington quiere un dólar más débil, pero no van a dejar que se descontrole. Hay muchas cosas que pueden hacer para estabilizar el dólar. Todo lo que tendrían que hacer es que la Reserva Federal se volviera más restrictiva otra vez, ¿no? The Fed were to get hawkish again, right? In other words, well, one of the things we're not talking about in this discussion. En otras palabras, una de las cosas de las que no estamos hablando en este debate es la percepción de la Reserva Federal al entrar en una reunión de la Fed de Trump. Rick Reeder o Kevin Hassett, hay un nuevo gobernador de la Fed que va a incorporarse, y la percepción es que este gobernador será muy acomodaticio, es decir, más propenso a aplicar medidas de estímulo. Eso es otro factor que está haciendo caer el dólar. Pero si entra un gobernador de la Fed y la inflación repunta más adelante en el año, como creemos que ocurrirá, basta con mirar el índice de materias primas de Bloomberg en relación con el IPC. Siempre que hemos visto eso en los últimos 10, 20 o 30 años, el índice de materias primas de Bloomberg sube mucho. El petróleo ha subido alrededor de un 20%, quizá un 14% desde los mínimos, ¿verdad? I think 14% off the lows, right? Natural gas is up maybe 80%. El gas natural ha subido quizá un 80% en las últimas semanas. Así que el índice de materias primas de Bloomberg está yendo así, ¿verdad? Tendremos un resurgimiento de la inflación. Si la Reserva Federal vuelve más adelante este año e intenta combatir la inflación de nuevo subiendo los tipos, el dólar se fortalecerá de forma drástica. Todo se reduce a las expectativas. Se trata del hecho de que en Washington hemos hecho muchas cosas que han asustado a nuestros socios comerciales. Hemos tenido enormes déficits fiscales. La Reserva Federal ha estado prometiendo, ha estado bajando los tipos y el balance de la Fed en realidad está aumentando. En otras palabras, están haciendo expansión cuantitativa otra vez. So in other words, they're actually doing QE again. So all these things create a weak dollar. Así que todas estas cosas crean un dólar débil. Pero es muy fácil revertir eso. Y creo que hay una alta probabilidad de que... Piénsalo bien, ¿de acuerdo? Solo piensa en este comportamiento absurdo que está ocurriendo en Washington. Estamos teniendo déficits de 1,8 billones de dólares, ¿verdad? Tienes 1,5 billones de dólares de gasto en centros de datos que vienen de Silicon Valley. Eso se acerca a 3 billones de estímulo, ¿no? Ahora mismo, el PIB de la Reserva Federal Atlanta está cerca del 4%, 5%, y estás estimulando tanto, ¿verdad? Así que la probabilidad de que la inflación repunte más adelante en el año y la Fed tenga que subir los tipos de interés de nuevo es muy alta, y eso estabilizaría el dólar. Larry, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por una conversación tan fascinante. Espero que vuelvas pronto para un nuevo episodio. Gracias, Lena.